Usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es viernes 2 de abril del año 2021 y de inmediato damos paso al análisis de la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará en este primer momento de informaciones y análisis la intérprete de lengua de señas Marileymis Repilado, y damos la bienvenida, como ya es habitual, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Gisela, a ti, al equipo que nos ha acompañado durante casi un año y que permite esta transmisión, la intérprete de lenguas de señas y sobre todo a todas las personas que escuchan la información. Hoy con malos resultados, con malos indicadores, pero a pesar de eso con la certeza de que lo vamos a resolver. Entre las acciones que se realizan, la conciencia de la población que se irá adquiriendo, cualquiera dirá, oye, qué optimismo, ¿no? Porque después de un año todavía vemos que hay actitudes que no están en correspondencia con la situación del país. Pero bueno, lo vamos a lograr y además de eso con las medidas. Y indiscutiblemente la aplicación de nuestros candidatos vacunales, de nuestras vacunas próximamente, pues también va a permitir que los malos indicadores que tenemos que explicar en el día de hoy se vayan revertiendo. Decía esto porque tenemos que informar el fallecimiento de 4 personas con COVID-19 en nuestro país. Damos las condolencias a sus familiares, a sus amistades, lamentamos mucho estos fallecimientos, siempre los reiteramos, y estamos hablando de una paciente de 64 años de edad, relativamente joven, del municipio Playa, aquí en La Habana, con el antecedente de ser contacto de un caso positivo que ya se había diagnosticado, que además tenía un grupo de comorbilidades que la hacían muy vulnerable. Estamos hablando de un retraso mental severo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular, un cierto grado de desnutrición. Esta paciente que inicialmente presentó decaimiento e inapetencia, se realizó el PCR, resultó positivo, se ingresó y después de una estadía de 9 días ingresada, 6 de ellos en terapia intensiva y teniendo en cuenta las comorbilidades, no obstante el cumplimiento del tratamiento según los protocolos, en un momento determinado hizo una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras que se aplicaron. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece una señora de 95 años de edad, del municipio de Habana del Este, también aquí en La Habana, también contacto de un caso positivo que ya había sido diagnosticado, con los antecedentes de una cardiopatía isquémica, hipotiroidismo, cierto grado de demencia, con úlceras debido al encamamiento, y esta paciente se encontraba ingresada en el hogar por ser contacto de un caso positivo y se realizó el PCR correspondiente y resultó positiva. Hay que decir que inicialmente asintomática. Sin embargo, después de su ingreso presentó un grupo de manifestaciones que hicieron necesario mantenerla durante 18 días ingresada. Y lamentablemente en un momento determinado hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible su reanimación, no obstante las maniobras aplicadas. Nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 64 años de edad, podemos decir también que joven, contacto de un caso que ya había sido confirmado, del municipio Cárdenas en la provincia de Matanzas, con el antecedente que nuestra población sabe que son factores de mal pronóstico, hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad. Este paciente que comenzó con tos, fiebre, decaimiento,
En un momento determinado se evaluó, se hizo el diagnóstico mediante el PCR que se realizó, se mantuvo ingresado durante 7 días, 4 de ellos en terapia intensiva, teniendo en cuenta las complicaciones que presentó durante su ingreso, y lamentablemente en un momento determinado hizo una parada cardiorrespiratoria, de la cual tampoco fue posible su reanimación mediante las maniobras que se aplicaron. Nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 88 años de edad del municipio Contramaestre en la provincia de Santiago de Cuba, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y neuropatía diabética, que comenzó inicialmente con tos, expectoración y secreción nasal. Se detectó por su médico de familia, se hizo el test de antígenos, resultó positivo, se ingresó y después del PCR se confirma su diagnóstico. Este paciente permaneció ingresado 9 días, una parte del tiempo de ingreso en terapia intensiva, sobre todo al final de su cuadro clínico, que empezó a presentar un grupo de complicaciones. Y lamentablemente en un momento determinado, pues también hace una parada cardíaca, de la cual no fue posible su recuperación, no obstante las maniobras que se aplicaron. Reiteramos nuestras condolencias a los familiares, a las amistades de estas 4 personas que lamentablemente fallecieron con COVID-19 en nuestro país. Cuba amanece con 24.939 pacientes ingresados, cifras todas superiores a las del día de ayer, sospechosos 3.706, en vigilancia 16.716, y la cifra de activos más alta que hemos tenido en el último mes, 4.517, 215 más que el día de ayer, que ya había tenido un incremento, y que, como también nuestra población conoce, pues está en correspondencia con el elevado número de casos que se van confirmando, y que por lo tanto eso genera un ingreso durante un periodo de tiempo. Se estudiaron nuevamente más de 20.000 muestras para el diagnóstico de COVID-19. En el día de ayer, 20.749 en los 23 laboratorios de biología molecular con que cuenta nuestro país, y que próximamente debe incrementarse en 2 o 3 más para lograr que cada provincia pueda tener su laboratorio para el diagnóstico y estudio. Como resultado del estudio de estas 20.749 muestras, pues se diagnosticaron un total de 1.077 personas con COVID-19 en Cuba. Estamos hablando de 64 más que los que se habían diagnosticado en el día de ayer, y un 5,2% de positividad de todas las muestras estudiadas. ¿Se acuerdan que ayer nos habíamos mantenido en los últimos días en 4 y algo? Ya lamentablemente estamos en un 5,2%, que lo que traduce es lo que también nuestra población conoce, la elevada transmisión que se está presentando. Con este comportamiento del muestreo y los casos confirmados ayer, pues ya se acumulan 3.025.927 PCR realizados en nuestro país para el diagnóstico de la COVID-19, y se han diagnosticado un total de 77.353 personas con COVID-19 en nuestro país. Este acumulado da un 2,5% de positividad de todas las muestras analizadas durante toda la pandemia.
Todos los laboratorios procesan muestras, o de todas las provincias nuestros laboratorios procesan muestras. El mayor número en La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Holguín, Pinar del Río, Camagüey, Ciego de Ávila, Granma, finalmente, de todos los territorios. Y si bien es cierto, porque la población sigue muy de cerca esta información, que el municipio especial y la de la juventud procesaron 3 muestras, porque recuerden que ellos van enviándolos cada vez que hay un vuelo que viene para La Habana y se procesa en el IPK, hasta que tengamos nuestro laboratorio también en el municipio especial y se haga el diagnóstico con una mayor agilidad. De todas formas, de todos los territorios. Los 1.077 casos que se diagnosticaron ayer en Cuba, el mayor número, comportamiento que ha sido característico desde hace más de 2 meses. 1.067, estamos hablando de casos autóctonos, propios de la transmisión elevada que tenemos en nuestro país. Y 10 de los casos diagnosticados pues fueron importados, cifra que cada vez es menor. Arribaron recientemente y se hizo el diagnóstico. De todos los casos que el gráfico muestra, si me hacen el favor, ahí pueden ver que es la cifra más elevada en los últimos 15 días y la más elevada de toda la pandemia. La que tuvimos ayer, el número de casos que fueron diagnosticados en el día de ayer. Y que, como ustedes pueden ver, pues también lo que predominó fue la transmisión autóctona de la enfermedad. Del total de casos, 1.030 contactos de casos confirmados, el 95,6%, que se ha mantenido por encima de 95 y a veces mucho mayor, principal grupo de riesgo. En el acumulado es el 92,5%. 10 de los casos que se diagnosticaron ayer, como ya habíamos dicho, el 0,9% con fuente de infección en el extranjero. Y ya durante toda la pandemia, el 6,6% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba con la COVID-19 son pacientes viajeros internacionales, son casos importados. Sin embargo, si hacemos un análisis del comportamiento del 1 de noviembre hasta la fecha, el número de casos diagnosticados en Cuba vinculados con viajeros internacionales asciende a 10.997, que representan el 15,8% de todos los diagnosticados en este periodo. Ayer, 37 de los 1.077 pacientes diagnosticados, no se había podido precisar la fuente de infección hasta la mañana de hoy, en que se sigue trabajando para buscar este elemento epidemiológico de mucho valor para el control. Por provincia, los 1.077 casos, La Habana con el número superior, 516, Granma 116, Matanzas 98, Santiago de Cuba 72, Santi Espíritus y Pinar del Río 54, Cienfuegos 49, Camagüey 29, Artemisa 22, igual que Mayabeque, Guantánamos 16, Villa Clara 14, Ciego de Ávila 13 y la provincia de Holguín diagnostica 2 casos en el día de ayer. Como ven, cifras muy elevadas en prácticamente todas las provincias del país. Unas más, pero de todas formas con transmisión todos los territorios. El sexo femenino con el 50,7% de los casos diagnosticados ayer, prácticamente similar al masculino. Sin embargo, en el acumulado se sigue manteniendo una cifra, un 51,1% de los casos diagnosticados en Cuba que han sido del sexo masculino. Asintomáticos el 47% ayer,
este porciento se ha mantenido, quizás un poco inferior a lo que habíamos tenido en periodos de tiempo, pero de todas formas es importante el número de personas que tienen la enfermedad, que la transmiten y que no se sienten absolutamente nada. En el acumulado, el 51,9% de todos los diagnosticados en Cuba, pues totalmente asintomáticos. Por grupos de edades menores de 20 años, nuevamente representan el 13,7%. 148 niños, jóvenes, adolescentes se diagnosticaron ayer menores de 20 años. 131 de esos 148 en edades pediátricas. El 12,2% de todos los diagnosticados en Cuba en el día de ayer tienen 18 años o menos de edad. No reportaron casos pediátricos ni Las Tunas, ni Holguín, ni el municipio especial Isla de la Juventud. Y con estos 131 que se diagnostican ayer, el acumulado de casos pediátricos diagnosticados en Cuba es de 9.270. Eso representa el 11,9% de todas las personas diagnosticadas en Cuba. Activos, la cifra más alta que hemos tenido, 734, lo cual está dado por el alto número de casos que se van diagnosticando diariamente, y recuperados el 92%. De los 131 pacientes en edades pediátricas diagnosticados ayer, 11 menores de 1 año, y de ellos 7 menores de 6 meses, y de ellos 2 recién nacidos. Vean ustedes si todavía no estamos siendo todos los responsables con el cuidado de nuestros niños. La Habana con 3, Granma con 3, Matanzas con 2, Santi Espíritu, Pinar del Río y Mayabeque con 1, es donde se encuentran los 11 menores de 1 año. 10 son contactos de casos confirmados y 1 todavía no se ha podido precisar su fuente de infección. De ellos, 9 pues están asintomáticos y se mantiene crítica estable la niña de 13 años de edad, que ya dimos hace varios días como que se mantiene, como que ya está negativo el PCR que se le ha realizado a la COVID-19, sin embargo nosotros la mantenemos dentro de la incidencia de COVID. Se mantiene crítica pero estable, y además se mantiene en el estado de grave, también estable, la paciente de 1 año de edad, ambos de La Habana. Esta es la situación de los casos pediátricos, como ven, de mucho riesgo, y una vez más llamamos al orden en este sentido. De 20 a 39 años, 375. De 40 a 59, 383. De 60 y más, y no tengo que decir el riesgo de este grupo de población, 171 de los pacientes diagnosticados ayer. Estamos hablando el 15,9% de todos los diagnosticados en Cuba en el día de ayer, pues tienen 60 años y más de edad. Importados en el día de ayer, 10 casos. De la provincia de La Habana 2, del municipio Marianao 1 y del municipio Playa 1. Los 2 viajeros cubanos procedentes de los Estados Unidos. De Mayabeque, un caso del municipio Jaruco, un viajero cubano procedente de Rusia. De Matanzas, 2 casos del municipio de Cárdenas, 2 extranjeros alemanes que proceden de Alemania. En Cienfuegos, un caso del municipio Palmira, que estamos hablando de un viajero cubano procedente de Rusia.
En Villa Clara, 1 del municipio Camajuaní, que estamos hablando de un viajero cubano procedente de Estados Unidos. En Santi Espíritu se diagnostica un caso importado en el municipio Trinidad, que es un viajero cubano procedente de Rusia. En Ciego de Ávila, un caso importado del municipio Venezuela, viajero cubano procedente de Uruguay. Y en la provincia de Camagüey, en el municipio Cabecera, se diagnostica un caso importado, que es un viajero cubano procedente de Rusia. De esta forma, este es el número de casos importados que tuvimos ayer. Además de ello, se diagnosticaron 2 extranjeros con COVID-19 en Cuba. Uno es un alemán de transmisión autóctona del municipio Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Y la otra persona, el otro extranjero que se diagnostica, pues es también una alemana, también de transmisión autóctona del municipio de Cárdenas en esta provincia. Los casos autóctonos, la elevada cifra de 1067. Por provincias, Pinar del Río, que realmente mantiene una transmisión importante, no todas las medidas, no obstante todas las medidas aplicadas, influyen los eventos que tiene también abiertos, algunos institucionales, y ayer con 54 casos autóctonos, 19 más que la jornada anterior, además dispersos en 7 de sus 11 municipios. El mayor número, que es además donde ha mantenido la mayor transmisión, en el municipio Pinar del Río con 38, Consolación del Sur con 11, y Guanes, San Juan y Martínez, Minas de Matahambre, Sandino y Viñales con un caso autóctono cada uno. Artemisa, que si bien no baja, mantiene una transmisión con una cierta meseta, 22 casos en el día de ayer, uno más que la jornada anterior, pero como ha sido su comportamiento, como una dispersión en 9 de sus 11 municipios. San Antonio de los Baños con 3, San Cristóbal con 8, Caimito con un caso, Guanajay con 3, Alquizar, Bauta, Guira de Melena y Mariel con 1 cada uno, y Bahía Honda con 3 casos autóctonos en el día de ayer. La Habana incrementa en 24 el número de casos autóctonos confirmados ayer. Estamos hablando de 514, 24 más que la jornada anterior, dispersos, también como ha sido el comportamiento, en sus 15 municipios. Ayer La Lisa San Miguel del Padrón con el mayor número, 74. Centro Habana le sigue con 55. La Lisa 49, 10 de octubre 44, Habana del Este 43, Habana Vieja 38, Boyeros 35, Arroyo Naranjo 33, Cerro 31, Guanabacoa 30, Marianao 28, Plaza de la Revolución 27, Regla 17, Playa 14 y el municipio de Cotorro confirma 6 casos autóctonos en el día de ayer. Cifras muy elevadas y dispersos totalmente en este territorio, en el territorio de la provincia de La Habana. Mayabeque, aunque con cifras inferiores al comportamiento que tuvo hace unos días atrás, sin embargo todavía con una transmisión que hace que en el día de ayer se confirmen 21 casos autóctonos, 8 más que la jornada anterior. El mayor número en el municipio de Güemes, con 8, le sigue Batabanó con 5, San Nicolás de Bari con 4, San José de las Lajas con 3
y Madruga 1. Matanzas no logra un control de la pandemia, 96 casos autóctonos ayer, la misma cifra que se diagnosticó el día anterior y que es una cifra muy elevada para esta provincia. Por municipios, además dispersos en 12 de sus 13 municipios. Jovellanos con 27, la cifra mayor. Matanzas 18, Cárdenas 12, Perico 10, Pedro Betancur 8, Jagüey Grande 7, Colón 5, Los Jarabos 4, Unión de Reyes 2, Limonar, Calimete y Martí con 1 cada uno. Cienfuegos, provincia que mantuvo un control de la pandemia durante un periodo importante, nuevamente ayer incrementa el número de casos en comparación con el día anterior. 48 casos autóctonos, 21 más que el día anterior. Cienfuegos, municipio cabecera, que además es donde ha mantenido una transmisión más importante con 22 casos autóctonos ayer. Lajas con 12, Aguada de Pasajeros 5, Cruces 4, Palmira 2 igual que Rodas y Abreu 1 en el día de ayer. Cienfuegos, que aunque ayer tuvo 4 casos más, estamos hablando de 13 casos autóctonos, sin embargo es una provincia que ha logrado controlar la pandemia en su territorio, todavía con una transmisión elevada, pero con un control de la misma. Ranchuelo con 5, Santa Clara con 3, Cifuentes con 2, igual que Manicaragua, y Encrucijada un caso. Santi Espíritu todavía no tiene estabilidad en el control de la pandemia, cifra elevada de casos autóctonos, 53, 15 más que la jornada anterior, dispersos en 6 de sus 8 municipios, también con una dispersión importante. Santi Espíritu, municipio, y Trinidad, con las cifras más elevadas, 17 cada uno. Cabaiguán 14, Jatibonico 3, Itahuasco y La Sierpe con 1 cada uno. Ciego de Ávila, manteniendo unas cifras estables, reducidas, que evidencian control de la pandemia. Hay que esperar porque todavía tiene una cifra elevada. 12 casos ayer, dispersos en 4 municipios. Ciego de Ávila, municipio cabecera, con el mayor número, 8. 1 de enero con 2. Florencia y Majagua con 1 cada uno. Camagüey, que también ha presentado un incremento en su transmisión, sin embargo ayer una cifra de 28 casos. Alta para lo que se logró en Camagüey, pero con una cierta estabilidad, 2 menos que la jornada anterior. Y como hemos reiterado en nuestras intervenciones, 27 casos en el municipio cabecera, que es donde tiene la transmisión más importante. Y en Guaymaro, 1. En Camagüey está incidiendo también la presencia de eventos institucionales que incrementan la transmisión. Las Tunas, no obstante haberse procesado muestras de este territorio ayer, no diagnostica ningún caso de COVID-19. Provincia que hemos reiterado el control que ha mantenido sobre la pandemia y los resultados lo mantienen. No reporta casos, tuvo 7 la jornada anterior. Holguín, otra provincia también que presentó una transmisión muy importante, también con control de la pandemia, 2 casos ayer, 7 menos que la jornada anterior, 1 en el municipio de Holguín y 1 en el municipio de Moa. Grauma, aunque con 38 casos menos que el día anterior, pero una cifra elevada, 116 casos autóctonos en el día de ayer. Además dispersos en 10 de sus 13 municipios. Bayamo, que es donde también presenta la mayor transmisión, con 89 casos. Guisa 10, Iguaní 4. Manzanillo y Campechuela con 3 cada uno.
Bartolomé Mazón y Pilón con 2 cada uno, y Niquero, Río Cauto y Buey Arriba, un caso autóctono cada uno de estos municipios. Santiago, que ha venido incrementando la transmisión, ayer con 72 casos autóctonos, 10 más que el día anterior, que ya había sido elevado. La mayor transmisión también se mantiene en el municipio cabecera, 45 de los 72 ayer, Palma Soriano con Contramaestre con 18, Palma Soriano con 6, y en los municipios de Songolamaya 2 y San Luis 1. Guantánamo, aunque tuvo 6 casos más ayer, sin embargo es otra provincia que después del incremento que tuvo semanas anteriores ha venido manteniendo un control, y disperso en el municipio Guantánamo, 15 de los 16, que es realmente donde tiene la transmisión importante en estos momentos. El municipio Yatera, un caso en el día de ayer. Y el municipio especial Isla de la Juventud, no se diagnosticó ningún caso en el día de ayer, había tenido 4 en la jornada anterior, el número de muestras procesadas fue baja, pero realmente de todas formas, cuando se han procesado más muestras, parece ser que este territorio va controlando la pandemia. Finalmente, la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días se mantiene en La Habana con la tasa más elevada, superior incluso al día de ayer, 324,9 por 100.000 habitantes. En segundo lugar, la provincia de Holguín, también superior al día de ayer, 141,7. Santiago de Cuba con 111,2. Pinar con 103,3. Santi Espíritus con 78,2. Matanza con 73,2. y Camagüey con 72,9, todos con tasas superiores a la del día de ayer. Cuba también incrementa su tasa en el día de ayer, en los últimos 15 días, a 114,4. Y en cuanto al número de casos, creo que la gráfica de Cuba lo muestra todo, cómo se ha venido incrementando. Se mantiene Las Tunas con 17,1, Villa Clara con 16,5 y Holguín con 16, como las provincias de más baja tasa en nuestro país, incluso inferiores a las que habían presentado en el día de ayer. No cambio en la composición, aunque tal vez en la distribución de los 12 municipios que aportan el 50,6% de la incidencia de COVID-19 en los últimos 15 días, 11 de La Habana y el municipio de Bayamo, como ya habíamos informado en el día de ayer. Habana Vieja con la tasa más elevada de Cuba en los últimos 15 días, 661,5. Le sigue Regla con 504, San Miguel de Padrón con 414,8, Centro Habana 394,5, después sigue El Cerro, Marianao, Bayamo, aquí en esta posición con 343,9, y después 10 de octubre, Arroyo Naranjo, La Lisa, Guanabacoa y Habana del Este. En estos 12 municipios, reitero, se concentra el 50,6% de la incidencia por COVID-19 durante los últimos 15 días. Hay transmisión prácticamente en toda Cuba, pero indiscutiblemente aquí la transmisión es muy superior. Rápidamente en La Habana podemos ver su gráfico donde la curva no logra descender ni lograr una meseta que permita hablar de alguna estabilidad. Los municipios de mayor tasa de incidencia ya los dijimos: Habana Vieja, Regla, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Granma,
Otra provincia que segundo lugar de tasa de incidencia de Cuba, más elevada. Su curva también evidencia que todavía no hay control de la transmisión en el territorio. Y vayamos a la cabeza con la tasa de incidencia más elevada. Y la provincia de Santiago de Cuba, la tercera tasa más elevada de Cuba, con una curva que tampoco logra un descenso en cuanto al número de casos. Y las tasas más elevadas en Santiago de Cuba municipio, 154,3, contra Maestre 145,6 y Palma Soriano 124,3. Esas son el comportamiento en las tres provincias, en los tres territorios de mayor transmisión en nuestro país, de mayores tasas de incidencia en los últimos 15 días. En resumen, de los 77.353 personas que se han confirmado con la COVID-19 en Cuba, ingresados positivos, activos, 4.517, que es el 5,8%. El 98,2% de estos 4.517, 4.434, con una evolución clínica estable. Se dieron 858 altas ayer, muy por debajo, 219 menos que el número de casos que se diagnosticaron. Esto hace que el número de activos se siga incrementando, porque como es natural, ingresan más personas que las que se recuperan. Y ya se acumulan con estas 858 altas 72.351 personas que han tenido COVID-19 en Cuba, que se encuentran recuperados de alta. Estamos hablando del 93,5%. Y como siempre digo, no exentos de presentar algunas secuelas de la enfermedad. Lamentablemente, y dimos las condolencias al inicio de la conferencia por las 4 personas que fallecieron en nuestro país con COVID, ya se acumulan 429 personas que han fallecido con la enfermedad. Letalidad inferior a la del día de ayer, 0,37, que podemos decir que es inferior a la del mundo, que es de 2,18%, e inferior todavía más a la de la región de las Américas, que es de un 2,41%. Nada satisfecho con este comportamiento. 2 evacuados, 54 personas que han retornado a sus países, y nuevamente se incrementa más el número de personas con COVID-19 en nuestras terapias intensivas. Estamos hablando de 83 personas confirmadas en terapia intensiva, 9 más que el día anterior. Se incrementan los críticos a 34 y se incrementan los graves a 49. Esto entraña mucho riesgo, porque a pesar de los protocolos de tratamiento, a pesar de la experiencia que se ha ido ganando, sin embargo, es de mucho riesgo por la evolución de estos pacientes y porque además muchas de estas personas pues tienen acompañando un grupo de comorbilidades que los hacen muy vulnerables. Finalmente, el gráfico de Cuba que muestra la evolución de la pandemia. Ya ayer comentamos cómo terminó el mes de marzo, una cifra superior a la del mes de febrero, que fue la más elevada, y también comentamos que no solo era porque marzo había tenido el número mayor de días, sino es que también el promedio de casos de COVID-19 diagnosticados en marzo superior al de febrero. Abril rompimos mal, 1.077 casos confirmados en el día 1 de abril y 4 personas que han fallecido. Reiteramos, no son buenas cifras, estamos trabajando para que esto realmente
abril se logre una reducción en ambos indicadores y consideramos que sí, que lo vamos a lograr. Entre las restricciones, la participación de nuestra población, hay que decir que siempre que se ha llamado, pues ha participado, aunque ahora todavía sin que se logre todo lo que queremos. Pero no puedo negar, porque además la cifra nos dice todo, que empezamos mal el mes de abril y que el análisis que hemos hecho pues evidencia la transmisión que todavía se presenta en todo nuestro territorio. Unas provincias más, unos municipios más, pero el riesgo sumamente importante para toda Cuba. Hasta aquí, Gisela, nuestra información referente a Cuba. Esta cifra marca una tensión para el Sistema Nacional de Salud, doctor, y también para cada uno de los sectores. Y para la sociedad. Que participan en el enfrentamiento a la pandemia. Ha sido el análisis del doctor Francisco Durán García sobre la situación epidemiológica en el país. Tensa, compleja la situación en estos momentos al cierre del día de ayer, 1 de abril, el primer día del mes de abril, cierra a la nación con 1.077 casos positivos a la COVID-19, una cifra angustiante. Por 3 jornadas consecutivas, la nación reporta cifras por encima de los 1.000 casos, rompe récord en esta jornada también a partir de la estadística epidemiológica. Lamentablemente 4 fallecidos como consecuencia de la COVID-19, una jornada luctuosa también por esta cifra, 83 cubanos en terapia intensiva. Por tanto, atención a la familia cubana, a los cubanos, es día de receso laboral, pero es importante cumplir con estricto apego a todo lo indicado, las medidas higiénico-sanitarias. Nosotros vamos a conocer el análisis de la situación internacional tras la pausa. La nueva normalidad implica convivir con el riesgo de contraer la COVID-19. Realiza las reuniones y festejos en ambientes abiertos y ventilados, con un número reducido de personas y cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias establecidas. La experiencia vivida en los últimos meses demuestra que los comportamientos propuestos en el nuevo Código de Vida te protegen frente a la COVID-19. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa. Entramos así en el segundo momento de nuestra conferencia de prensa para conocer cuál es la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Mercedes González, y hoy revisando las estadísticas, doctor, veíamos también cómo la situación en Europa se tensa cada vez más. Así es. El mundo se tensa y Europa quiere irse arriba, a pesar de las medidas, a pesar de las vacunas. Hemos visto que van restringiendo, la misma Francia. Medidas de confinamiento. La misma Francia que extendió hasta el mes de abril el confinamiento en 16 estados, 16 provincias, incluyendo París. Sin embargo, los resultados no demuestran nada. De hecho, ayer de los 190 países y 29 territorios que han estado informando casos de COVID-19, la cifra muy superior al 500.000 de personas contagiadas con COVID-19. Estamos hablando de 782.094 personas. Eso hace que la cifra total de contagiados en el mundo prácticamente 130 millones. Es que es más. Esta mañana revisamos las estadísticas que se actualizan continuamente y ya son más de 130 millones, hasta anoche 129.974.459, una cifra muy elevada de casos activos, es lógico, con la cantidad de casos que se diagnostican diariamente, pues se incrementa el número de personas que todavía no se han recuperado de la enfermedad. Y lamentablemente la cifra de fallecidos ayer por encima de los 10.000, que habitualmente se presentan, 12.823. Ya la cifra de personas que han perdido la vida con la COVID-19 en el mundo, pues 2.834.295.
letalidad de 2,18%, igual a la del día de ayer. La región de las Américas aportando el 43,91% de todos los casos del mundo, epicentro todavía de la pandemia. Ayer diagnosticó 253.587 y ya la cifra de confirmados supera los 57 millones, 57.079.907. Un número de activos también muy elevado, 9.189.065, y fallecen en nuestro territorio, en nuestra región, prácticamente el 50% de todos los del mundo, 6.803, por lo que ya se acumula 1.373.240 personas que han fallecido con la COVID-19 en la región de las Américas, dando una letalidad de 2,41, superior a la del día de ayer. Vamos directamente a ver cuáles son los países que aportan el mayor número de casos en un día. Yo incluso, antes de comenzar la conferencia, precisaba con el profesor Tomás Rivas, me ratificaba que Francia se fue a la cabeza. Recuerdan que aquí siempre había estado Estados Unidos, Brasil, pero Francia un poco que apoyando, Gisela, lo que tú comentabas, con 109.697 casos en un solo día, pues realmente se va a la cabeza entre los países con mayor cantidad de casos diarios. Le sigue, como también ha sido habitual, Estados Unidos con más de 96.000, Brasil con más de 89.200, la India, Turquía, Polonia, Alemania, Italia y Ucrania. Y eso se muestra en el gráfico con las tajadas de diferentes colores que expresan el número de casos diarios en el día de ayer de estos países. Sin embargo, los fallecidos, que también vimos imágenes, no sé si fue anoche, ya tarde, y hoy en la mañana, creo que anoche tarde, abriendo fosas en un campo en las afueras de Sao Paulo, en un campo para enterrar los cadáveres, pues Brasil se mantiene aportando el 30,8% de todos los fallecidos de un día en el mundo en el día de ayer. Estados Unidos con el 10,7%, Francia, aunque tiene el mayor número de casos, sin embargo, el número de fallecidos es el 5%, de ahí le sigue Polonia con 4,8% y México, que no aparece entre los países de mayor número de casos. Sin embargo, como también hemos ido comentando, la letalidad que presenta México en el día de hoy, que es de 9,08%, pues dice de por sí la elevada letalidad que presenta este país. Después Italia, India, Ucrania, Rusia y Alemania como los países que aportan los porcientos mayores de fallecidos en un solo día, como siempre ratificamos. Esta es la situación del mundo, Gisela. Creo que las cifras lo dicen todo. Se ha hecho muy difícil el control de esta pandemia. Cualquiera diría que ya para esta fecha, con todo lo que se conoce, con las vacunas, aunque no se logra un % de vacunación importante de la población todavía, pero podemos decir, bueno, pues está un poquito mejor que el año pasado y sin embargo los resultados no son buenos. Y se sigue ratificando cada vez que usted hace alguna revisión de los artículos que se escriben por decenas diariamente, y todo parece indicar que las nuevas cepas o los cambios en la cepa que están circulando pues están influyendo mucho en este comportamiento. Se hablaba ayer, o yo leía en algún lugar, una que le llaman la cepa de Manaos, que tiene que ver
con la parte del Amazonas, que también tiene características que están afectando mucho a los países. Y de vacuna estaremos conversando, doctor, en los próximos minutos, y es que nuestra colega Bárbara Deás Trobajo, quien ya se encuentra activa desde Santiago de Cuba, nos reporta que con el propósito de evaluar la seguridad del candidato vacunal Abdala, inició en Santiago de Cuba el ensayo de intervención controlada en voluntarios del personal del sector de la salud. Otra buena noticia, en el territorio se estima la participación de más de 26.000 trabajadores, principalmente los que están hoy en zonas de riesgo y se enfrentan directamente con casos positivos a la COVID-19. Veamos. El ensayo de intervención controlada con el candidato vacunal Abdala inició en Santiago de Cuba. La vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, constató detalles organizativos en el Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Juan Bruno Zayas y el Policlínico Camilo Torres, 2 de los 23 sitios vacunatorios habilitados en la provincia. Cuba necesita que sea exitosa la implementación de esta vacuna. Y ustedes, con su disposición, también dan una muestra contundente de respuesta y de reafirmación de lo que está haciendo hoy la ciencia en función de la salud de las personas que vivimos aquí en Cuba. Esta primera etapa abarcará los municipios Contramaestre, Palma Soriano y Santiago de Cuba. El criterio de selección de los trabajadores en esta primera etapa son los más expuestos, los que están en zona roja, los que están pesquisando en las áreas, que son los que están en los cuerpos de guardia, en las consultas de IRA e incluso en las salas de respiratorio, que son los que tienen la más posibilidades de infectarse. Se aseguran las condiciones y el personal capacitado para el ensayo. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deás Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las gracias a ti, colega, desde Santiago de Cuba hoy con una situación bien compleja a partir de la dispersión del virus por prácticamente casi todos sus municipios. A propósito, doctor, una televidente nos escribe, hoy es un día de cifras alarmantes, así ella expresa, angustiantes, bien preocupantes, ya lo comentábamos. ¿Se ha pensado, doctor, ante el incremento sostenido de casos en los últimos días, aplicar medidas más restrictivas? Sí, Gisela, y de hecho se aplican. Es verdad que todavía con un poco de insatisfacción por parte de la población en cuanto que se plantea cerrar más, para hacer paralizaciones. Yo creo que se han dado los argumentos de por qué eso en estos momentos en nuestro país no es factible. Sin embargo, sí se restringe, sí se reduce, sí se limita la actividad en determinados territorios, en determinados eventos que tenemos con transmisión. Y La Habana ahora, que además prácticamente aporta el 50% de los casos y algo más diariamente, pues también con un plan de medidas que se discutió muy minuciosamente en su Consejo de Defensa y que se está aplicando ya a partir de ya, pues aplicando un grupo de medidas, además del cumplimiento por parte de todos los que tenemos que participar en este control. Algunas personas, cada vez menos, siguen hablando de la historia de los aeropuertos y creo que el protocolo que tiene Cuba y los resultados que ha dado su aplicación no dice que haya que cerrar todavía más de lo que ya están cerradas la entrada a nuestro país. De las pocas personas que ingresan por determinadas razones, incluyendo turistas que van a determinados polos turísticos de Cuba y además cumpliendo el protocolo donde quiera que estén. Ahora también con la acción de los candidatos vacunales, sobre todo en La Habana. Fíjate que yo muy satisfecho de eso, una de las satisfacciones más grandes que ya tengo aplicada mi primera dosis. Pero realmente lo que no quisiera nunca es que nadie desmonte nada, porque ya se ha puesto una dosis, porque realmente todavía, aunque tengamos una primera, tal vez una segunda y hasta una tercera dosis aplicada, el riesgo de transmisión es muy elevado.
Le agradecemos, doctor, su presencia hoy en el estudio. Lo esperamos mañana para seguir compartiendo otros datos sobre la situación epidemiológica en el país. Lo esperamos. Ha sido la conferencia de prensa del doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Una jornada triste, una jornada en la que la nación reporta 1.077 casos positivos a la COVID-19 y lamentablemente 4 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Lo ha dicho el experto en este espacio. No es posible descuidar ninguna de las medidas indicadas. Siempre a esta hora dejarles saber nuestro mensaje de prevención, el uso correcto del nasobuco, el distanciamiento físico y la desinfección frecuente de manos y superficies. Es día de receso laboral, pero por favor, quédese en casa, cuidémonos todos, todos, proteja a su familia, proteja a sus hijos. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.